Licia, 1500 a.C. En Licia se desarrolló una arquitectura sepulcral muy original, basada en la plasmación en piedra, como habían hecho los egipcios, de la estructura de sus cabañas de madera. Estas tumbas presentaban forma de torre, con un alto podio sobre el que se reproducía la casa, rectangular, con la puerta a un lado estrecho y el techo a dos vertientes, en forma arqueada, como una bóveda apuntada. Todo ello ritmado por las ensambladuras de un entarimado de madera fielmente copiado en piedra. Este es sin duda el origen de las tumbas de Torre del Asia Menor, que los griegos continuaron y cuyo máximo ejemplo será el sepulcro de Mausolo en Halicarnaso. Chipre, 1700 a.C. Sometida al dominio de diversos pueblos, la isla de Chipre muestra en su arte una síntesis de las varias culturas que la influenciaron. La Ishtar babilónica se convierte aquí en la Astarte fenicia y posteriormente en la Afrodita europea. En arquitectura aparece un capitel con dos grandes volutas llamado eolio, que constituirá el punto de partida del futuro capitel jónico. En escultura, el modelado compacto de los hititas se mezcla con una temática de muy diversa procedencia. La cerámica, en la época contemporánea de las dinastías egipcias XVIII y XIX, produjo una gran variedad de vasos en forma de pato, ciervo, caballo, monstruos marinos o simplemente de odre de vino, todo ello con adornos geométricos a imitación del trabajo del cuero. Más tarde, las vasijas se adornaron con los temas asiáticos de los animales y de las rosáceas, llegados a la isla a través de la cerámica orientalizante griega que se desarrolló después del siglo VII a.C. Fenicia e Israel. A partir del año 1000 a.C., dos pueblos semitas, los fenicios y los israelitas, asumieron en las costas de Asia Menor el papel de comerciantes propio hasta entonces de libios y chipriotas. Por sus puertos de Tiro y Sidón en el Mediterráneo, los fenicios se convirtieron en los principales traficantes del estaño británico, el cobre sardo y el hierro etrusco. A través de sus rutas con Egipto y por el puerto de Eilat en el Mar Rojo, que Salomón desarrolló y perfeccionó, Israel se especializó en los perfumes del Punt, Somalia, los marfiles y el oro de África, y objetos procedentes de la India. La plástica de estos pueblos comerciantes fue híbrida, de poca calidad. En realidad convirtieron en temas suntuarios aptos para la venta lo que para los asirios constituían temas sagrados. Se hace difícil hablar de un arte fenicio, que desde luego no fue nunca creador, aunque técnicamente realizara grandes progresos como la fabricación corriente del vidrio, que los egipcios solo habían empleado en objetos preciosos, y las labores de metales incrustados en otros metales. Estas piezas, objeto de un gran comercio, fueron probablemente las que divulgaron hacia Grecia, Italia y Occidente una temática asiática desposeída de su sentido místico original. Obra monumental, hecha sin designios comerciales y en consecuencia caso único, fue el Templo de Jerusalén, construido por Salomón, 973-933. Jerusalén era, como dijo Ezequiel, una ciudad hija de padre amorreo y de madre hitita, mitad semita y mitad aria. Esta última raza constituía, no obstante, la clase privilegiada. Convertida por David en capital del flamante reino de Israel, no gozaba de la simpatía de los hebreos, que la consideraban como extranjera. Pero, precisamente en este hecho, al no pertenecer a ninguna de las 12 tribus y constituir una población neutral, radicó su importancia como base de la unidad del Estado. Esta capitalidad vino reforzada por Salomón al construir el templo destinado a custodiar el arca de la alianza que David había llevado a la cumbre de la colina Ofel. La obra fue encargada a un arquitecto fenicio, Hammurabi de Tiro, y muchos de los materiales empleados, como la madera de cedro, sí se importaron también de Fenicia. A pesar de las minuciosas descripciones que aparecen en el libro de los Reyes y en el de las Crónicas, ignoramos el estilo del edificio, del que solo conocemos la planta. Sin embargo, el carácter egiptizante de los restos escultóricos hallados en Fenicia, así como el hecho de que Salomón estuviese casado con la hija de un faraón de la 21ª dinastía, permiten pensar en una preponderancia de soluciones egipcias para la arquitectura. El Elam vendría a ser como el último patio de los templos egipcios y el Hekal, aunque sin columnas, cumpliría el cometido de sala hipóstila. El Debir constituía el santuario. Falta toda exteriorización de tipo de sigurat, pero los temas figurales citados en la Biblia, querubs, cuernos,
granadas, rosáceas y leones parecen pertenecer a la iconografía mesopotámica. Grecia geométrica, 1200-700 a.C. Mientras se desarrollaban la cultura y el arte asirios en el Mediterráneo, se producía el alba de uno de los mayores milagros históricos, tras el milagro egipcio y el milagro chino, el milagro griego. Los dorios, invasores a sangre y fuego del continente e islas griegas, borraron radicalmente toda cultura anterior. Los años que van del 1200 al 700 a.C., en cuyo transcurso madurarían la Ilíada y la Odisea como recuerdo de los tiempos aqueos, han sido llamados la Edad Media griega, para señalar una época oscura, sin apenas datos históricos, pero en la que se prepara el brusco florecimiento de un gran arte. En esta primera etapa, conocida también con el nombre de período geométrico, algunos restos repartidos por el Peloponeso y las Cícladas han permitido seguir los orígenes del tipo de construcción que constituirá el templo griego. Se trataba de obras extraordinariamente modestas, rurales y primitivas, rodeadas algunas de ellas por un pórtico de madera. En cuanto a escultura, solo se modelaron estatuillas, posiblemente exvotos en marfil, bronce y cerámica. La más típica de las técnicas del período geométrico y la que le ha dado nombre es la cerámica. En ella no existen campos pintados, todo es lineal. Si debe rellenarse un campo, se hace con rayados o con reticulados. Por otra parte, una especie de magnetismo regula los blancos, al tender a igual la distancia entre las distintas manchas, que así se equilibran, pierden acentos y forman el estilo que se llama de tapicería o bien all-over design. Las obras de más calidad del arte cerámico geométrico proceden del Ática y en especial del cementerio ateniense de Dipilón. Son piezas de un color tostado, obtenido por cocción prolongada, pintadas con un marrón oscuro y a veces con rojo. Se trata de cráteras, ánforas, cántaros y píxides o botes de perfume, a menudo de gran tamaño. Los temas geométricos rectilíneos, tales como fajas, metopas, listados, redes, zigzag, rombos y ajedrezados o grecas, pronto se combinan con motivos procedentes de otras iconografías. Del repertorio cretomicénico se imitan las espirales y las dobles hachas, del mesopotámico los pares sérvidos enfrentándose a ambos lados del árbol de la vida, y las rosáceas. De la temática aquea se toman escenas militares, desfiles, infantes armados, carros de 3 caballos y exequias de guerreros que recuerdan los funerales de Patroclo, descritos en la Ilíada. Grecia arcaica, 700-480 a.C. En el denominado período arcaico, el arte griego experimentó un progreso casi increíble, tanto en la morfología como en la tecnología. Durante el siglo VII todavía se construyeron templos de estructura primitiva como el Prinias en Creta, con pórtico delantero y antis, provisto de una sola columna central, pero, mediada la centuria, en el continente aparece ya completo el tipo de templo griego, tal como debía repetirse a través de muchos siglos. Se trata de una construcción de planta triangular, centrada por una naos o sala longitudinal, con puerta en la parte oriental. Ante ella se abre el pronaos, pórtico con columnas entre antas en su frente y cuyos muros laterales continúan los de la naos. En la parte occidental, simétrico al pronaos, se alza el pórtico de epistódomos o tesoro, por lo general cerrado con rejas. El conjunto solía rodearse por los 4 lados con una especie de galería de columnas denominada peristilo. El primer edificio de este tipo fue probablemente el Eraón de Olimpia, levantado hacia el 640 a.C., según la tecnología del período geométrico, es decir, a base de muros de ladrillo y columnas y entablamentos de madera. El uso de este último material permitió dar una gran esbeltez a las columnas y una gran anchura a los intercolumnios. En la parte alta de los pórticos, el conjunto de las jásenas, las cabezas de viga apeadas en ellas, las latas de sostenimiento de los tejados y su alero, crearon una estructura formal que luego la piedra imitó con los arquitrabes, los triglifos, los mútulos y la cornisa. Antes de que la piedra sustituyera al ladrillo y a la madera, hubo una época en que estos edificios se adornaron con placas de cerámica pintadas. Así, en el espacio triangular determinado por las 2 vertientes del tejado, nacieron los temas figurales de los frontones. En los cuadrados entre viga y viga, encima de las jásenas, aparecieron los temas de las metopas y en lo alto de los muros de algunas naos el tema del friso.
Cuando en el siglo VI a.C., por influencia egipcia sin duda, se pasó definitivamente a la tecnología primitiva, a la construcción en piedra, en la Magna Grecia europea, con una inclusión del sur de Italia y Sicilia, cristalizó la arquitectura dórica, mientras en la Grecia asiática se desarrollaba la arquitectura jónica, bajo la mirada complaciente del Estado lidio y más tarde de los persas aqueménidas. Con una disposición curiosamente análoga, casi constantemente, los templos jónicos asumieron una considerable riqueza como correspondía a unas ciudades herederas de los lidios. En Éfeso, el Artemision, que alcanzaba proporciones colosales, adornaba la parte baja de sus columnas con un tambor lleno de relieves en el que se representaban figuras de tamaño natural. Los rasgos propios de esta arquitectura jónica eran el friso continuo bajo la cornisa, sin restos de las antiguas cabezas de viga, el entablamento sucesor del arquitrabe, formando por más de un plano, como una viga de piedra más ancha encima de otra más estrecha, el capitel con una losa superior o ábaco de canto moldurado y un cojín decorado de ovas o formas ovoidales, separado del ábaco por las volutas, a modo de un pergamino que se enrollaba por los dos lados. Un fuste de columna acanalado, con canales separados entre sí, descansaba en el tambor esculpido. La base o asiento en que se apoyaba la columna estaba formada por dos aros convexos o toros separados por uno cóncavo o escocia, todo ello en lo alto de una losa gruesa, cuadrada, llamada plinto. Típico de las columnas griegas fue el éntasis o quebradura de la generatriz, que hace que el tercio inferior sea cilíndrico y ligeramente cónico los dos tercios superiores. Los pórticos del peristilo se apoyaban en una terraza poco elevada de lados escalonados. El origen del entablamento, cornisa, friso, arquitrabe, hay que buscarlo en las construcciones helénicas en madera del período geométrico. El ábaco y los fustes acanalados o con facetas y aristas proceden de Egipto. El capitel tiene su origen en los capiteles eólicos de Chipre. Los tambores esculpidos de la parte baja imitan las figuras estiloforas de los hititas. En contraste con la arquitectura jónica, la dórica no se distingue por la riqueza de los mármoles de colores, las aplicaciones del bronce, la abundancia escultórica o el colosalismo de las dimensiones. La Grecia occidental, que no era tan rica como las ciudades griegas de las costas asiáticas, tuvo que hacer de la necesidad virtud y subsistir aquellos elementos suntuarios por valores intelectuales. Así, sin materiales costosos se confirió la calidad al trabajo, realizándolo con una exigencia de precisión sin precedentes. Por otra parte, sin posibilidad de buscar un valor en las dimensiones, se buscó en las proporciones. Un edificio dórico arcaico es menos rico y grandioso que un templo jónico antiguo, pero en él el ingrediente mental, cálculo de proporciones y geometría, resplandece con ese encanto nuevo que los siglos futuros llamarían belleza. El orden dórico es en sí más simple que el jónico, mucho más severo. En vez del friso jónico liso, apto para el desarrollo de la ornamentación escultórica, la arquitectura dórica se mantiene fiel a la forma de las antiguas cabezas de viga, con los surcos verticales que les han dado el nombre de triglifos, y a las antiguas placas de relleno que antes fueron de arcilla, llamadas metopas. El ábaco no tiene perfil, es una simple losa cuadrada. El capitel consiste en un equino a modo de copa y liso que procede del cojín cretense, sin las ovas y las volutas del jónico, y apeado en unos collarinos. El fuste de las columnas recuerda el protodórico egipcio, puesto que está formado por facetas separadas por aristas vivas, con la sola novedad de que, para acentuar estas aristas, las facetas se convierten en cóncavas y pueden ser consideradas estrías. No hay base ni moldura de ninguna clase al comienzo y al final del fuste. La columna dórica, como las protodóricas egipcias, descansa directamente en la plataforma del templo o estilobato. Los primeros edificios dóricos se distinguen de los que se levantaron posteriormente por su longitud exagerada, la esbeltez de sus columnas que imitan a las de madera y la gran anchura de las copas que forman el equino del capitel. Tales rasgos, junto con cierta grandiosidad que todavía revela el influjo asiático, pueden observarse en los templos de Demeter y de Apolo en Selinunte, Sicilia, y en el de Demeter en Paestum, en la Italia continental, todos ellos anteriores al 550 a.C. Estos templos dóricos fueron construidos por lo general en piedra caliza y estucados, lo que debía conferirles un aspecto muy distinto de la imagen incolora e insípida que los neoclásicos nos han transmitido del mundo griego.